¿Cómo andamos? ¿Bien? ¿Tenemos el Zoom al final o no? No. Estamos sin internet. Bueno, no importa. Ah, bien. Bueno. No, el internet estaba vencido, pero de un par de días. No es que por eso no tiene que estar cortado, no. No. Así que debe ser un problema interno. Bueno, puede ser. Todas las cosas técnicas tienen su falla. Bueno, hermanos, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio es el libro que es llamado de la segunda ley, ¿no? Eso quiere decir segunda ley. Que en realidad no es que haya dos leyes, pero es la segunda vez que se promulgó. Ustedes saben que la ley se promulgó cuando el pueblo judío salió de Egipto, cuando cruzó el Mar Rojo y comenzó a transitar por el desierto. Allí en el monte Sinaí le fue dada la ley. Pero Moisés, al final de todo su ministerio, que eso fueron como unos 40 años, sabiendo que iba a morir, Moisés iba a morir porque había tenido una pequeña desobediencia con Dios. Ya los que han leído en el Antiguo Testamento, por ahí saben, en un momento Dios le dijo que hable a la roca para que salga agua y él la golpeó. Bueno, fue un pecado. Eso tenía todo un simbolismo. La otra vez escuchaba un hermano que comentaba que, claro, esa roca en el Nuevo Testamento dice que la roca lo seguía y la roca era Cristo. Y él tuvo ese maltrato con la roca. Bueno, lo cierto es que Moisés fue un gran siervo de Dios, pero él no iba a entrar en la tierra prometida. Entonces dejó un legado importantísimo a todo el pueblo. Y el pueblo de Dios siempre ha tenido un legado. Ustedes saben que cuando hablamos del pueblo de Dios, generalmente uno dice, ¿cuál es el pueblo de Dios? Muchos le van a decir, son los judíos, porque se le decía el pueblo de Dios. La Biblia hace muchas referencias al pueblo, haciendo referencia al pueblo judío. La verdad que en el Nuevo Testamento se nos cuenta que Dios de dos pueblos hizo uno, porque antes el pueblo era el pueblo judío, pero en la iglesia ya hay judíos y no judíos, como que derribó una pared. Pero hay principios de Dios que se han mantenido. El pueblo de Dios siempre tuvo una guía, y ya sea el antiguo pueblo judío como la iglesia, que es el nuevo pueblo de Dios. Y vamos a leer Deuteronomio capítulo 4, y es siempre muy importante la palabra de Dios, porque en realidad la palabra de Dios es lo que es la base de nuestra fe. Porque otras creencias creen en otras cosas. Ustedes van y hablan con un musulmán, y ¿cuál es la base de su fe? ¿Cuál es la base? Mahoma, el Corán, que está escrito ahí, ¿no? Hablan con un budista y por ahí la tradición de Buda y así. Pero el creyente tiene la palabra, que es muy importante. Y la base de nuestra fe debe ser la palabra. De hecho, hay un cristianismo que es muy diferente al que quizás intentamos nosotros vivir, ¿no? Al cristianismo bíblico, que es el cristianismo popular, que creen en la palabra más la tradición. Por ejemplo, uno va a la Iglesia Católica, perdónenme que me metan esto, no es que tengo esta reunión para criticar a la Iglesia Católica, pero quiero hacer énfasis en la gran importancia de lo que es el fundamento de la fe, que es la palabra de Dios. Uno va a la Iglesia Católica y la fuente de revelación de la fe es la Biblia más la tradición. Ellos lo dicen así. Entonces, está la Biblia, pero también está lo que me fueron contando de la Biblia con el pasar de los años y la interpretación que han tenido distintos personajes muy importantes de ese movimiento religioso.
Pero no debe ser así, porque lo importante es la palabra de Dios. Nuestra fuente de la fe es la palabra de Dios, por eso la tenemos que siempre tener muy en alto. Y así era para el pueblo judío. Entonces vamos a leer Deuteronomio capítulo 4, versículo 5. Vamos a leer del 4, dice: mas vosotros que seguisteis a Jehová, vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Ahí han caminado 40 años por el desierto. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó. ¿Qué es eso? Estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó. ¿Qué es? Es básicamente la palabra de Dios. Estatutos como normas, mandamientos, estatutos y decretos. Son como reglas, guía de conducta y de cosas que Dios aprueba. Es como, lo voy a decir vulgarmente, es como un reglamento. Para que hagáis así en medio de la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová vuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, dicho esto, quiere decir, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, la experiencia que habían tenido en el desierto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Hasta ahí con la lectura, ¿no? Y como decíamos, fíjense, algunos puntos, que me los tengo anotados acá, no lo imprimí, algunos puntos, ¿no? La enseñanza de la palabra de Dios no es una alternativa, sino que es un mandamiento, la enseñanza de la palabra de Dios, para el pueblo de Dios, aquel que está afuera. ¿Por qué? Porque es buena, porque las naciones que están alrededor van a valorar a la gente, al pueblo de Dios, por esa palabra. Para eso Dios se encargó de dejarnos esto. Hay dos conceptos importantes que tienen que ver con la Biblia, que son la revelación y la inspiración. La revelación es cuando Dios vuelca algo que el hombre no conocía. Revela, quita el velo, como que acaba con el secreto. Y en la Biblia hay muchísima revelación, porque nos damos cuenta las causas del pecado, nos damos cuenta el carácter de Dios, nos damos cuenta de cosas por venir, nos damos cuenta de un montón de cosas. Por eso ahí hay revelación y hay inspiración, porque a algunos hombres Dios los inspiró para que esas cosas puedan quedar escritas. No es cualquiera, no viene Marcelo Migale, anota y dice, che, esto es la palabra de Dios. No, la palabra de Dios ha sido revelada por Dios e inspirada en hombres que han sido elegidos por Dios, levantados por Dios, para que ellos puedan hacer toda esa transmisión y quede como, acá la tenés, como hizo Moisés. A Moisés, por ejemplo, le fue revelada y Moisés fue inspirado en poder transmitir el concepto tal cual Dios se lo dio. Ahí tenemos revelación y tenemos inspiración. ¿Y qué nos toca a nosotros? Y bueno, a nosotros nos toca,
Dios enseña, ¿no? Dios enseña. A nosotros nos toca aprender de ellas, porque dice guárdalos, guardadlos. ¿Y qué es guardarlos? Todo eso, toda esa revelación y esa inspiración que llegó a nosotros. Es masticarlo, aprenderlo, internalizarlo, reflexionarlo. Miren, hay un concepto que yo les hablé de la revelación y de la inspiración, pero hay un tercer concepto que nos toca a los creyentes, que es la iluminación. Es que Dios nos da la capacidad de entender esto con la mente de Dios. ¿Y eso nos sirve para qué? Para aprender. Porque el hombre con la mente de Dios puede aprender la palabra de Dios. Si yo siento a cualquier persona que pasa por acá caminando y amablemente lo invito a entrar y amablemente acepta y le leo muchas cosas, quizás no las entienda al principio, si no tiene el Espíritu de Dios. En cambio, el que tiene el Espíritu de Dios comienza a abrírsele un panorama distinto. Pero es una responsabilidad. Dios enseña y da la palabra como se la dio a Moisés y a nosotros nos toca guardarla. Eso quiere decir aprenderla en primer lugar. Pero más allá de aprenderla, hay que poner esto en práctica. Hay un versículo en Santiago 1:22, a ver, vamos a leerlo, en el Nuevo Testamento, que es muy significativo para lo que estamos diciendo. Dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Bueno, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va y luego se olvida de cómo era. Dice, sed hacedores y no solamente oidores. Porque en el versículo 5 de Deuteronomio 4 dice, mirá, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová me mandó para que hagáis así en medio de la tierra. Hay que hacer la palabra de Dios. Y esa es una responsabilidad del creyente. Cuando nosotros miramos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, o sea, todo lo que Él hizo en público, vemos un hombre y vemos que la gente dice que se maravillaba del Señor porque Él dice que enseñaba con autoridad. Enseñaba con autoridad. No como los escribas y fariseos, porque los escribas y fariseos decían, ustedes hagan esto, pero él no lo hacía. Cuando enseñamos la Biblia, tenemos que enseñar lo que nosotros también ponemos en práctica. Está bien que no somos perfectos, está bien que muchas veces no podamos cumplir, pero tiene que haber un esmero y una búsqueda en la vida del creyente de agradar a Dios. Ahí es cuando el mensaje que nosotros damos es consistente. Si yo soy un atorrante en mi trabajo, lo voy a decir así con palabras bastante claras, si yo soy un atorrante que hago cualquier cosa y voy después e invito gente a la iglesia, se me van a reír, no va a venir nadie. Entonces, ¿hablo con autoridad? No hablo con autoridad. Lo mismo que yo digo, trabajen tirado desde la hamaca paraguaya. No tengo autoridad. Sin embargo, Dios nos dice, yo les enseño, ustedes guarden, pero pongan en práctica. Entonces tenemos la enseñanza de Dios, el aprendizaje del creyente y la puesta en práctica del creyente. Y esto constituye otra palabra que estamos acostumbrados a escuchar, que es el testimonio. Es el testimonio. ¿Por qué? Porque cuando yo aprendo y yo hago, pasa lo que dice acá en Deuteronomio 4, que las naciones, se los dice de esta manera, porque ellos entraban en un lugar donde había naciones extranjeras, iban a ver, iban a considerar como sabios a los que hicieran de tal manera. ¿Dónde? Esperen que
en el versículo 6, acá. Dice, guardadlo pues y ponedlo por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. O sea, el creyente es enseñado, el creyente aprende, el creyente practica. Y eso es el testimonio. ¿Vieron cuando se dice un creyente tiene que dar buen testimonio? Bueno, un buen testimonio es cuando yo aprendí, cuando Dios me enseñó, cuando yo aprendí, cuando yo practiqué lo que aprendí que me enseñó Dios. Ese es el testimonio. A veces se habla mucho de testificar. Vamos a testificar. Entonces vamos a testificar y le vamos a decir a otros, sabes que Cristo vino, murió por tu pecado y tenés que obedecer a Dios. Y después yo no obedezco a Dios. No estoy testificando en realidad, estoy relatando el mensaje de la palabra de Dios. Muchas veces se usa eso como testificar, como testifiqué de mi fe. Bueno, sí, vos podés contar de tu fe, pero testificar de tu fe es un poquitito más. Es cuando el otro aprecia la fe que hay en vos. Vos podés esforzarte en contarla, pero el otro tiene que ver que eso generó un cambio en tu vida y que eso te hizo, como le decía a los judíos, una nación santa. Y por último, ya para ir finalizando, acá se habla de algo muy importante. Quizás lo miramos los que somos más grandes, pero dice el versículo 9, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni te aparte tu corazón de todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ahí hay un legado. Como creyentes y como más los que somos padres, algún día Dios les puede dar a ustedes también la bendición y la responsabilidad de ser padres. Tenemos que convertir nuestra casa en una escuela. La escuela de Dios es la primera escuela. El primer lugar donde uno puede aprender sanamente. Yo no crecí en un hogar cristiano. Yo crecí en un hogar que no era cristiano. No era un mal hogar, era un hogar bueno, pero no era cristiano. Nada que ver con un hogar cristiano. Había otros principios que no eran de Dios. Quizás no eran delincuentes, pero no estaba la verdad de Dios ahí. Entonces, cuando uno tiene eso, tiene que encargarse de legarlo, enseñarlo a los hijos y a los hijos de sus hijos. Esa es la primera escuela. Cuando vemos que, por eso defendemos los creyentes tanto la familia, el hogar. Por eso tenemos que cuidar tanto nosotros nuestras familias y nuestros hogares. Cuando vemos que la sociedad está llena de delincuentes o que los políticos, como decimos, son todos corruptos, ¿y de dónde salieron esos políticos? Salieron de sociedades que se conformaron por hogares. Es la primera escuela. Nadie va a educar a un chico en una escuela. Está bien, le podés adquirir conocimiento, pero distinto es el rol que Dios da a los padres. Por eso dice, las enseñarás a tus hijos y a tus nietos, a los hijos de tus hijos. Y gloria a Dios si alguno tiene bisnietos y lo puede seguir enseñando. Ese es el primer hogar. Ese es el lugar donde puede haber una instrucción distinta. Por eso hay tanto en la Biblia acerca de esto. Y el pueblo judío, en ese sentido, siempre fue muy exhortado a hacer esto. Por eso ellos también han trasladado varias tradiciones, varias buenas. Lo bueno del judío del judío noble, ¿no? Porque hay judíos que sí ponen la tradición. El judío de hoy en día tiene el Talmud y un montón de cosas que son recolecciones e interpretaciones rabínicas de la palabra de Dios. Pero Dios les dijo, ustedes tienen que seguir esta tradición de esta palabra que yo les doy, enseñarla. Estas vivencias que ustedes vieron en el desierto, donde yo los acompañé a través de la nube
en el medio del sol o del fuego, en el medio del frío, en el medio del desierto, cuéntenselas a sus hijos. Por eso también Dios estableció fiestas recordatorias, para que ellos nunca se olviden de la Pascua. La Pascua la siguen celebrando el día de hoy, Pentecostés, la fiesta de los panes, etcétera, etcétera, la fiesta de la cosecha, porque eran fiestas de Jehová, para mantener perpetuamente. ¿Y nosotros qué tenemos para hacer memoria? La cena del Señor. Fíjense que Cristo de alguna manera también nos da cosas a nosotros para que no nos olvidemos. Y por eso también nosotros también tenemos que seguir con esa tradición de en casa, siempre hacer mención a la palabra de Dios, estudiarla, comentarla, orientar a nuestra familia, a nuestros hijos o nuestros hermanos en algún caso, porque por ahí algunos de ustedes, estén y tengan muy buena relación con algún hermano y puedan orientarlo con la palabra de Dios. Así que hermanos, en esta tarde era un poco lo que quería compartir con ustedes, y que el Señor nos ayude a tratar muy bien esto, porque esto es lo que va a hacer que nuestro testimonio valga, que las personas alaben a Dios, que digan que sabia que es la iglesia, aunque vivamos en un mundo que hoy en día está pata para arriba y rechaza un montón de cosas, Dios tiene poder. Y esto nunca va a dejar de ser, porque la trataron de eliminar mucho tiempo a la Biblia. Y hoy en día muchos la persiguen. Me contaba Graciela, ¿cuándo fue hoy? ¿No? Hablábamos de ese que era un chino, o alguien en China, no sé si era chino, estuvo 1 año preso bajo condiciones inhumanas, podemos decirlo, por repartir Biblias. Por repartir una Biblia, regalar una Biblia en China, preso 1 año. ¿Por qué? Porque hay un mundo que avanza contra esto, pero esto no puede ser frenado, porque es la palabra de Dios. Así que valorémosla, disfrutémosla, guardémosla, ¿no? Aprendámosla, pongámosla por práctica y enseñémosla. Bueno, que el Señor les bendiga. Bueno.